Justo ahora está pasando algo súper raro en lo más lejano de nuestro sistema solar. Neptuno es muy diferente de lo que pensábamos. El planeta más lejano del sistema solar solo se ha visitado de cerca una única vez hasta ahora, y aún así, ahora mismo está dejando a los científicos con cara de sorpresa. Desde tormentas que se están reduciendo hasta gemelos helados pasando por anillos que nunca habíamos visto con tanta nitidez. No os vayáis hasta el final porque lo que se acaba de descubrir en el gigante azul os va a dejar boquiabiertos, chicos. Hoy vamos a hablar de un planeta al que casi nadie le presta atención, Neptuno. Y si estos misterios de las profundidades de nuestro sistema solar os entusiasman tanto como a mí, no dudéis en suscribiros al canal. No cuesta nada y siempre recibiréis una notificación cuando haya novedades. Y si ya estáis suscritos, ayudad mucho al vídeo dándole a me gusta. Con 5000 me gusta debería bastar para contentar al algoritmo de YouTube. En los confines de nuestro sistema solar, donde la luz del sol ya solo se percibe como un resplandor lejano que atraviesa la oscuridad del espacio, un planeta gigantesco recorre su solitaria órbita y, sin embargo, es una parte fascinante de nuestro vecindario cósmico. Un gigante azul con una historia agitada y muchos misterios sin resolver. Se llama Neptuno. Neptuno es el octavo y más lejano planeta de nuestro sistema solar, si no contamos a Plutón, que en 2006 fue rebajado oficialmente a la categoría de planeta enano. Se encuentra a una distancia media de casi 4.500 millones de kilómetros del Sol, un lugar más allá de la llamada zona de la línea de hielo, donde el hielo y los gases pudieron condensarse para formar enormes zonas celestes y cuerpos celestes. Tan lejos que un rayo de luz del Sol tarda más de 4 horas en llegar a Neptuno. Un año en este gigante gaseoso azul dura 165 años terrestres. Neptuno fue el primer planeta que no se descubrió mediante métodos ópticos, sino solo con matemáticas. A principios del siglo XIX, los astrónomos se dieron cuenta de que el planeta Urano se comportaba de forma un poco extraña en su órbita. Su posición en el cielo se desviaba mínimamente, pero de forma medible, de los valores calculados. Dos científicos, John Couch Adams en Inglaterra y Urbain Le Verrier en Francia, sospecharon, cada uno por su cuenta, que un cuerpo celeste hasta entonces desconocido debía de estar influyendo en Urano con su gravedad. Le Verrier envió sus cálculos al Observatorio de Berlín y allí, el 23 de septiembre de 1846, el astrónomo alemán Johann Gottfried Galle apuntó su telescopio hacia la posición calculada y entonces lo vio. Un pequeño punto luminoso azulado en el cielo, pero sin duda alguna un planeta. Una sensación científica, un planeta predicho por las matemáticas, pero a pesar de este prometedor descubrimiento, Neptuno siguió siendo durante mucho tiempo un misterio lejano. Los telescopios del siglo XIX y principios del XX apenas mostraban algo más que una esfera lisa y sin rasgos distintivos. Eso no cambió hasta 143 años después. En el verano de 1989, la sonda Voyager 2 de la NASA pasó cerca de Neptuno, una última parada extra en su viaje por el sistema solar exterior. Fue un sobrevuelo con solo unas pocas horas de contacto cercano, pero esas horas bastaron para cambiar radicalmente nuestra imagen de Neptuno. La sonda envió imágenes detalladas de un mundo de un azul intenso, surcado por enormes zonas de tormenta, nubes blancas de metano y la llamada Gran Mancha Oscura, un ciclón gigantesco del tamaño de la Tierra que sin embargo desapareció más tarde y hoy ya no se puede localizar. La atmósfera de Neptuno está compuesta principalmente por hidrógeno, helio y metano. Este último es el responsable de su característico color azul. Pero lo que realmente hace especial a Neptuno es su actividad meteorológica. Aquí se desatan las tormentas más rápidas de todo el sistema solar, con vientos de hasta 2100 kilómetros por hora. ¿Cómo es posible tan lejos del Sol y con tan poco aporte de energía externa? Probablemente el calor interno del planeta tenga algo que ver. Neptuno irradia más del doble de energía de la que recibe del Sol, un indicio de un núcleo caliente y activo. Su magnetosfera también es un misterio. El campo magnético de Neptuno es fuerte, pero tiene una inclinación extraña, a unos 47 grados respecto al eje de rotación y, además, claramente desplazado del centro del planeta. Un fenómeno que hasta ahora no habíamos podido observar de esta forma en ningún otro planeta. Sus lunas también son extrañas, como Tritón. Este se mueve en una órbita retrógrada, es decir, en sentido contrario al de la rotación del planeta. Una señal clara de que no se formó junto con el planeta, sino que fue capturado más tarde. Además, Tritón es geológicamente activo. Hay indicios de criovolcanismo, es decir, géiseres helados que lanzan material congelado desde el interior hacia el espacio. Desde la Voyager 2, ninguna sonda espacial ha vuelto a estudiar a Neptuno de cerca. El último planeta de verdad de nuestro sistema solar sigue siendo hasta hoy un terreno en gran parte desconocido. Una misión moderna hasta allí requeriría décadas de planificación, miles de millones de presupuesto y mucha paciencia. Y sin embargo, los tesoros científicos que te esperan ahí fuera podrían ser revolucionarios. Neptuno no es solo un planeta, es una
archivo del sistema solar primitivo. Quien entienda a Neptuno quizá también entienda mejor otros sistemas planetarios y con ello el nuestro. Así empieza nuestro viaje de hoy. Neptuno nos parece demasiado lejano, demasiado extremo, demasiado misterioso, y sin embargo, o precisamente por eso, es un ejemplo fascinante de las enormes fuerzas que siguen actuando incluso en los gélidos confines de nuestro sistema solar. Neptuno pertenece a la clase de los llamados gigantes helados junto con su vecino Urano. Eso lo diferencia de Júpiter y Saturno, que se consideran gigantes gaseosos comunes, mientras que Júpiter y Saturno están compuestos en gran parte por hidrógeno y helio. Neptuno contiene proporciones mucho mayores de elementos más pesados, sobre todo agua, amoníaco y metano. Estas sustancias suelen estar congeladas a las bajas temperaturas que hay en los confines del sistema solar. De ahí el término gigantes helados. Pero claro, Neptuno no es un simple trozo de hielo. Las temperaturas y presiones en su interior son tan altas que allí se forman estados exóticos que no conocemos en la Tierra. La atmósfera de Neptuno es un océano embravecido de gas dominado por hidrógeno, helio y alrededor de un 2% de metano. Pero la verdadera fascinación empieza bajo la superficie, en la dinámica de la atmósfera, porque aunque Neptuno está tan lejos del Sol y solo recibe una mínima parte de su calor, está todo menos tranquilo. Al contrario, Neptuno tiene la dinámica meteorológica más extrema de todo el sistema solar. Allí soplan vientos a velocidades de hasta 2100 km por hora, más rápido que la velocidad del sonido dentro de la atmósfera terrestre. La atmósfera gira en enormes paredes alrededor del planeta de forma similar a como lo hace en Júpiter, aunque a un ritmo mucho mayor y con turbulencias mucho más intensas. En 1989, la sonda espacial Voyager 2 descubrió la llamada Gran Mancha Oscura, un gigantesco sistema de tormentas parecido a la Gran Mancha Roja de Júpiter, solo que más oscura y más rápida. Tenía más o menos el tamaño de la Tierra y recorrió el planeta en pocos días, pero cuando el telescopio espacial Hubble volvió a observarlo unos años más tarde, la mancha había desaparecido. Unos años después surgió una nueva tormenta en otro lugar. El clima de Neptuno no solo es impresionante, sino que es dinámico, impredecible y está en constante cambio. Neptuno solo recibe más o menos una milésima parte de la radiación solar que llega a la Tierra. Aún así, el planeta emite más del doble de energía de la que recibe. Se cree que este exceso de calor proviene del interior, ya sea del calor residual de la formación del planeta o de lentos procesos de convección en su interior. Nadie lo sabe con exactitud todavía. Debajo de la turbulenta atmósfera empieza el llamado manto, una capa enorme de hielo caliente y denso compuesta por agua, amoníaco y metano, en un estado exótico que se encuentra a medio camino entre el líquido y el gas. Los científicos sospechan que en este manto podría haber incluso una forma especial de agua, el hielo superiónico. En ella, los iones de hidrógeno se mueven libremente a través de una red de átomos de oxígeno, una especie de conductor eléctrico sometido a una presión enorme y a temperaturas extremas. Esta capa podría ser clave para la forma inusual del campo magnético. Es extremadamente potente, pero está muy inclinado, a unos 47 grados respecto al eje de rotación, y además no es simétrico, sino que está desplazado respecto al centro del planeta. Un campo magnético caótico que difiere mucho de los campos de otros planetas. Probablemente la causa radica precisamente en esa capa conductora de electricidad del interior. El núcleo del planeta, si es que existe en una forma claramente delimitada, probablemente esté compuesto por roca y metal. Pero debido a la enorme presión, a más de 10.000 kilómetros de profundidad, incluso el material más duro debería encontrarse allí extremadamente comprimido. Hablamos de presiones millones de veces superiores a las de la superficie terrestre. En los últimos años, los astrónomos han descubierto miles de los llamados exoplanetas, y muchos de ellos tienen tamaños y masas similares a los de Urano o Neptuno. Esta clase de planetas, más grandes que la Tierra, pero más pequeños que Júpiter, parece ser extraordinariamente común en el universo. Así que Neptuno no es un caso especial, sino un arquetipo cósmico. Si queremos saber cómo funcionan estos gigantes helados en las inmensidades de la galaxia, tenemos que entender a Neptuno, un lugar donde la materia existe en formas que en la Tierra solo podemos imaginar en aceleradores de partículas o en simulaciones. Aunque telescopios como el Hubble o el James Webb nos aportan nuevos conocimientos, nos falta una visita de verdad. Así, el gigante azul sigue siendo uno de los capítulos más grandes y sin resolver del libro de nuestro sistema solar. Un planeta es más que un simple cuerpo celeste, es todo un sistema, y en el caso de Neptuno merece la pena echar un vistazo más de cerca a lo que lo rodea, a sus lunas y a un fenómeno poco conocido, sus anillos, porque Neptuno no está solo. Según los datos actuales, tiene 16 lunas conocidas, y al frente de esta familia se encuentra un objeto fascinante y misterioso, Tritón. Tritón es la luna más grande de Neptuno y por sí sola representa más del 99% de la masa lunar total del sistema, pero no solo su tamaño lo hace extraordinario.
extraordinario. Son su origen, su órbita y su dinámica interna lo que lo convierten en uno de los objetos más interesantes de todo el sistema solar. Orbita alrededor de su planeta de forma retrógrada, es decir, en sentido contrario al de la rotación de Neptuno. Una órbita retrógrada y ligeramente inclinada es un claro indicio de que Tritón no se formó junto con Neptuno, sino que fue capturado más tarde. Probablemente fue en su día un cuerpo celeste independiente en el cinturón de Kuiper, esa zona de objetos helados más allá de los planetas. Tritón también es muy activo. Durante su sobrevuelo, en 1989, la Voyager 2 descubrió géiseres de nitrógeno congelado que se elevaban varios kilómetros en la atmósfera, una clara señal de criovolcanismo, es decir, actividad geológica con sustancias congeladas en lugar de magma caliente. Esto es sorprendente, sobre todo porque Tritón está tan lejos del Sol. Su superficie es gélida a unos menos 235 grados Celsius y aún así algo está pasando en su interior. Quizás se deba a las fuerzas de marea, es decir, a las tensiones gravitatorias causadas por su órbita ligeramente elíptica, o a la lenta desintegración de elementos radiactivos en su interior, o a ambas cosas. Incluso hay teorías que sugieren que bajo la corteza helada de Tritón podría haber un océano subterráneo de agua líquida, igual que en las lunas Europa o Encélado. Si eso fuera cierto, Tritón no solo sería una maravilla geológica, sino también un posible candidato para albergar vida extraterrestre. Además de Tritón, Neptuno tiene toda una serie de lunas más pequeñas, muchas de ellas no son más que trozos capturados. Por ejemplo, está Nereida, una de las lunas más remotas del sistema solar, con una órbita extremadamente excéntrica, o Proteo, la segunda luna más grande de Neptuno, un trozo de roca irregular, apenas redondo y plagado de cráteres, y luego están las lunas diminutas como Despina, Galatea, Larissa o Nayat. Muchas de ellas giran muy cerca de las nubes de Neptuno y probablemente sean restos de colisiones anteriores o de lunas destruidas. Esta región interior no solo está llena de lunas, también está atravesada por un sistema de anillos que a menudo se pasa por alto. Y es que Neptuno, al igual que Saturno, tiene anillos. Sin embargo, son mucho más tenues, mucho más oscuros y más difíciles de detectar. La Voyager 2 fue la que aportó la prueba definitiva. Los anillos de Neptuno están compuestos principalmente por polvo oscuro y roca. Probablemente sean de material que se liberó durante las colisiones entre lunas. Hay 5 anillos principales, de los cuales los más conocidos se llaman el anillo de Adams y el anillo de Le Verrier, en honor a los dos astrónomos que, de forma independiente, predijeron la existencia de Neptuno. Una curiosidad especial son los bloques de anillos, es decir, acumulaciones grumosas en el anillo de Adams que parecen nudos brillantes. Se les llama arcos. Aún no se sabe del todo por qué estos arcos se mantienen en lugar de distribuirse de manera uniforme. Es posible que lunas pequeñas como Galatea estabilicen estas estructuras gracias a su gravedad, una especie de resonancia cósmica. En general, los anillos de Neptuno parecen mucho más jóvenes e inestables que los de Saturno. Se cree que no son muy antiguos, quizás solo tengan unos pocos millones de años. Si eso es cierto, hoy estamos presenciando el estado intermedio de un sistema de anillos que se desintegra lentamente y que en algún momento podría disolverse o transformarse en nuevas lunas. Y ahí radica precisamente la belleza de la familia de Neptuno. Es dinámica, inestable, en constante cambio, un minicosmos de lunas, polvo y gravedad que nos permite conocer en profundidad los procesos caóticos del sistema solar. Y todo esto ocurre en una zona que hasta ahora solo hemos visitado durante unas pocas horas. La NASA y la ESA llevan tiempo hablando de volver al sistema de Neptuno con sondas como la misión Trident, que podría estudiar Tritón en detalle. Porque si hay vida en algún lugar ahí fuera, quizás sea precisamente donde menos nos lo esperamos. No bajo la luz del sol, sino bajo una capa de hielo. Desde el sobrevuelo de la Voyager 2 en 1989, se ha hecho el silencio en torno a Neptuno. El último capítulo de la investigación activa sobre Neptuno se remonta a hace más de 3 décadas, toda una eternidad en la exploración espacial. Y sin embargo, las ganas de volver allí son más fuertes que nunca, porque la última vez, Neptuno nos dejó más preguntas que respuestas. La buena noticia es que la ciencia está trabajando para volver. Hay varios proyectos en marcha, algunos son visiones ambiciosas, otros están a punto de hacerse realidad. 3 de estas misiones son especialmente emocionantes porque persiguen objetivos diferentes, pero se complementan a la perfección: Trident, Neptune Odyssey y el Triton Hopper. Empecemos por Trident, una misión de la NASA que se ha propuesto como parte del programa Discovery. Trident es, por así decirlo, el plan más pragmático, una sonda espacial sencilla, sin orbitador ni aterrizaje, pero con un sobrevuelo preciso de Tritón, la luna de Neptuno equipada con una cámara de alta resolución, un magnetómetro y otros instrumentos científicos.
científicos. El enfoque está claramente puesto en esta luna tan especial. Tritón es un firme candidato a albergar vida extraterrestre, siempre y cuando haya un océano bajo su capa de hielo que obtenga energía a través de reacciones químicas. Trident podría averiguar precisamente eso. Sin embargo, con un tiempo de vuelo de unos 13 años, esta sonda no llegaría hasta la década de 2030 o incluso hasta la de 2040, dependiendo de cuándo se lance. El sobrevuelo de Tritón se haría a solo unos 1000 kilómetros de altura, más cerca que la Voyager 2 y con tecnología de cámaras de última generación. El objetivo es cartografiar la superficie, estudiar los géiseres, analizar el campo magnético y, si es posible, encontrar indicios de un océano. Mientras que Trident sería una visita breve y específica, el concepto de Neptune Odyssey va mucho más allá. Se trata de una misión a gran escala, un orbitador que acompañará a Neptuno durante muchos años. Planificada y diseñada por el Laboratorio de Física Aplicada de Estados Unidos, Odyssey es una de las misiones más ambiciosas jamás concebidas para los planetas exteriores. El objetivo es estudiar todo Neptuno, incluidos sus anillos, su atmósfera, su campo magnético y sus lunas, de cerca y durante muchos años. Odyssey no solo servirá como orbitador, sino que además llevará a bordo una sonda atmosférica que se sumergirá en las densas y tormentosas capas de gas de Neptuno. Esta sonda proporcionaría por primera vez datos directos de la atmósfera de un gigante helado sobre la temperatura, la presión, la composición y los procesos químicos. Con una misión así, por fin se podrían entender las franjas de polvo en forma de anillos, las extrañas peculiaridades magnéticas y la fuente de calor interna de Neptuno. Además, se podrían realizar observaciones detalladas de todas las lunas, entre ellas muchas que hasta ahora no son más que puntos de luz en los datos de las Voyager. El plan prevé un lanzamiento entre 2030 y 2035, con llegada en la década de 2050. Un viaje así es largo, caro y técnicamente muy complejo, pero supondría un gran hito científico para la exploración de los planetas exteriores. Y luego hay otro concepto que suena casi a ciencia ficción, el Triton Hopper. Se trata de un módulo de aterrizaje móvil que no se queda en un solo sitio, sino que se desplaza saltando. Sí, has oído bien, el Hopper saltaría varias veces de un lugar a otro para explorar diferentes regiones de la superficie de Tritón. Como combustible, el Hopper usaría hielo de nitrógeno de la superficie de Tritón. Al calentar este hielo, se generaría un chorro de gas que catapultaría al Hopper por los aires. Así podría saltar varias docenas de veces sobre Tritón y recorrer distancias relativamente largas. El concepto se investigó en la segunda fase de desarrollo del programa NIAC de la NASA. Es técnicamente ambicioso, pero en teoría factible, y permitiría estudiar no solo un punto concreto, sino paisajes enteros de Tritón, incluidos los géiseres criogénicos, las fosas y las llanuras heladas. El Triton Hopper se encuentra aún en una fase muy temprana de su desarrollo, pero demuestra el enorme potencial creativo que encierra la exploración de este mundo lejano. Por suerte, hoy en día ya no tenemos que esperar a las sondas espaciales para descubrir nuevos detalles, porque un telescopio espacial en concreto también ha dirigido recientemente su mirada hacia el gigante helado. Nos referimos por supuesto al telescopio James Webb, que con sus ojos infrarrojos ha captado algo que nunca habíamos visto así, los anillos de Neptuno. No fue hasta los años 80 cuando el equipo del astrofísico Edward Guinan descubrió el sistema de anillos mediante oscurecimientos y ocultaciones estelares, un destello repentino de una estrella justo antes o después de que Neptuno pasara por delante de ella era un indicio de la presencia de un anillo, ya que las partículas de polvo del anillo oscurecen brevemente la luz de la estrella en ese momento. Se observaron unas 50 de estos oscurecimientos, pero solo 5 de ellos apuntaban realmente a la existencia de anillos. James Webb nos ofrece ahora la visión más detallada del mundo de los anillos de Neptuno, como nunca antes lo habíamos visto. Gracias a los fantásticos ojos infrarrojos de James Webb, obtenemos las imágenes más nítidas de Neptuno de los últimos 30 años. En las imágenes de James Webb vemos el planeta Neptuno con su sistema de anillos, vemos bandas de nubes de hielo de metano y nada menos que 7 de sus 14 lunas. Vale, quizá algunos de vosotros os preguntéis ahora, ¿qué tiene eso de nítido? Parece todo muy borroso y aburrido. Una breve explicación al respecto. James Webb captura las imágenes en el espectro del infrarrojo cercano con la llamada cámara de infrarrojo cercano NIRCam. Al observar el espacio en el rango infrarrojo, el telescopio James Webb puede ver mucho más lejos y con mucha mayor nitidez, ya que, básicamente, es capaz de atravesar el polvo y el gas. Aunque con la NIRCam obtenemos imágenes más nítidas de los objetos que en siempre hay una pequeña pérdida de detalle. Por eso, a los ojos del James Webb, Neptuno no se ve tan bonito y azul, como si, por ejemplo, el Hubble fotografiara el planeta, y debido al rango infrarrojo, Neptuno parece de hecho un poco apagado y el planeta solo se ve en tonos grises. Si James Webb pudiera fotografiar a Neptuno en luz visible, brillaría
brillaría con un azul fantástico. Los anillos de Neptuno están formados por polvo, rocas y hielo. Los anillos se ven muy bien en esta imagen ya que no solo se aprecian los grandes, sino también los más finos. Además de los anillos, en la nueva foto también podemos ver las fascinantes lunas de Neptuno. James Webb ha fotografiado un total de 7 de las 14 lunas. Tritón es la luna más grande de Neptuno y brilla en la parte superior de la imagen. Lo que también se ve muy bien es una delgada franja que serpentea alrededor del ecuador. Los investigadores lo denominan sistema de circulación atmosférica global que influye en los movimientos de la atmósfera. No sé qué os parece a vosotros, pero a mí la imagen de James Webb me parece, una vez más, absolutamente impresionante y la verdad es que no me canso de ver este tipo de fotos. Sobre todo creo que este tipo de imágenes son de una importancia enorme, ya que nos recuerdan que no hace falta ir tan lejos en el universo. En nuestro sistema solar todavía hay muchísimos misterios por descobrir. Vamos ficar pouquinho mais no estado atual da pesquisa, porque o Netuno está causando uma verdadeira confusão entre os cientistas. Na verdade, deveria estar verão no hemisfério sul do planeta. Lá deveria estar mais quente. Mas em vez disso, os pesquisadores estão registrando uma queda enorme e inexplicável de temperatura no planeta mais distante do sistema solar. Em Netuno, está ficando cada vez mais frio. Agora, alguns de vocês talvez digam, a 4 bilhões e meio de quilômetros do Sol, claro que faz frio lá, cara. É verdade, mas em Netuno também tem estações do ano, cada uma dura mais ou menos 40 anos terrestres, já que Netuno leva 165 anos terrestres para dar uma volta completa ao redor do Sol. 40 anos de verão, isso parece ótimo mesmo que o verão em Netuno não tenha temperaturas tão agradáveis assim, ou seja, cerca de menos 200 graus Celsius. Um novo estudo, que reuniu observações da temperatura de Netuno ao longo de 17 anos, mostra que houve uma misteriosa queda média global de cerca de 8 graus Celsius entre 2003 e 2018, comprovada por uma redução significativa da radiação atmosférica de Netuno a partir de 2003. Como foi possível descobrir isso? Se faz 30 anos que nenhuma sonda espacial visita Netuno. Isso é possível graças a poderosos telescópios terrestres como o VLT, Imager and Spectrometer for Mid-Infrared Telescope, ou o telescópio Vizier, instalado no Very Large Telescope do Observatório Europeu do Sul, no Chile, que consegue analisar a temperatura de um corpo celeste com base na emissão de luz infravermelha. A equipe de pesquisadores, liderada por Michael Roman, analisou os dados que o Vizier Telescope coletou ao longo dos anos e, além disso, também os resultados do telescópio espacial Spitzer da NASA. O resultado foi o estudo mais detalhado já feito sobre a medição da temperatura em Netuno. Mas ainda fica a dúvida como explicar essa queda de temperatura bem no meio do verão. Ninguém sabe ao certo, mas deve ter algo a ver com os processos na atmosfera de Netuno. Quando a quantidade de hidrocarbonetos fotoquímicos muda, há mais radiação na faixa do infravermelho e o planeta fica mais frio. Processos parecidos já tinham sido observados em Saturno. Lá, descobriu-se que a interação de substâncias químicas nas nuvens da atmosfera pode afetar a temperatura delas. Em Netuno, parece que existem processos químicos tão intensos que influenciam a temperatura de todo o planeta. Uma hipótese é que isso tenha a ver com as enormes tempestades em Netuno. A grande mancha escura era, na verdade, apenas uma das muitas tempestades de Netuno. Ela já desapareceu desde 1994, mas novas tempestades de proporções inacreditáveis estão sempre se formando. E essa formação de tempestades em Netuno ainda é um grande mistério quase sem explicação. E pode ser que isso agite as reações químicas na atmosfera, o que pode levar a um resfriamento até mesmo no verão. Mas a equipe de pesquisadores da Universidade de Leicester tem outra hipótese. A radiação solar também pode ser um fator a se considerar. Afinal, o Sol passa por ciclos de atividade que duram vários anos e às vezes está menos ativo, outras vezes mais. As mudanças na radiação causadas pelo ciclo de atividade do Sol poderiam, de alguma forma ainda não esclarecida, desencadear alterações fotoquímicas na atmosfera de Netuno, o que, por sua vez, poderia explicar as variações de temperatura observadas. Mas tudo isso não passa de hipóteses. Os processos atmosféricos em Netuno continuam sendo, por enquanto, um grande mistério pra gente. E a coisa fica ainda mais confusa. Desde 2018, o resfriamento em Netuno se inverteu e, de repente, está ficando mais quente de novo. A temperatura se recuperou em poucos anos e subiu, em média, 11 graus. Então Netuno está mesmo passando por uma verdadeira montanha-russa de emoções. Tudo isso aponta para um quadro complexo da atmosfera de Netuno e de como ela muda com o tempo. Acho que Netuno é tão fascinante justamente porque ainda sabemos tão pouco sobre ele.
Bueno, espero que ahora os hayáis hecho una idea interesante de cuántos misterios nos depara aún el planeta más lejano de nuestro sistema solar. Por supuesto, os mantendré al día aquí, en este canal, de todos los nuevos descubrimientos sobre Neptuno y el resto del sistema solar. Así que, si aún no os habéis suscrito, hacedlo ya mismo y no os olvidéis de darle al me gusta para que superemos los 5000 me gusta. Y ahora volvamos a la Tierra. En el reactor de fusión alemán Wendelstein, los investigadores han batido un récord mundial que nos acerca un buen trecho a la energía del futuro. Lo que ha pasado exactamente allí, por qué es tan importante y por qué Alemania es líder en el campo de la fusión nuclear, lo descubriréis en el vídeo que aparece arriba a la derecha. No dejéis de echarle un vistazo, es muy interesante. Y si queréis las camisetas galácticas de Astro Team de mis vídeos, planetas de peluche y mucho más, pasad por la tienda espacial que encontraréis abajo a la izquierda. Cada pedido me ayuda mucho en mi trabajo. Por lo demás, diría que nos vemos en el próximo vídeo. Que os vaya bien, chicos.